Hola, soy Graciela Gómez Bouza, médica neonatóloga de la Maternidad Sardá, y antes que nada quiero agradecer la invitación para participar en este curso. Hoy hablaremos de las estrategias de acompañamiento desde neonatología en el duelo perinatal. Pero, ¿por qué tenemos que hablar de acompañamiento del duelo en neonatología si el nacimiento de un bebé es un hecho por más alegre y lleno de felicidad? Según la información publicada por la OMS, en el año 2016, el 46% de las muertes de menores de 5 años correspondieron a recién nacidos. Durante el primer mes de vida, mueren 2.6 millones de bebés en el mundo, y casi la mitad fallece durante las horas posteriores al parto, y otro millón más muere durante la primera semana de vida. Esto está englobado dentro de lo que se define como mortalidad neonatal temprana, que son las muertes que se registran hasta el 6º día de vida. Se identifican en este grupo como causa de mortalidad los trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal y la dificultad respiratoria del recién nacido. En un segundo grupo de causas, las malformaciones congénitas del corazón concentran el 32% de las mismas. La mayoría de estas muertes se producen durante el trabajo de parto, principalmente en países de bajos recursos, donde las mujeres no pueden realizar un adecuado control prenatal, lo que habla de una gran inequidad en el acceso a la salud. Estas cifras nos demuestran que los neonatólogos tenemos muchas chances de encontrarnos en la encrucijada de tener que decidir una conducta que nos enfrente con la muerte al inicio de la vida, sea en la misma sala de partos o luego en la unidad de terapia neonatal, y esta va a modificar el futuro de una familia. Tenemos que resolver dilemas, situaciones conflictivas, para las cuales no siempre disponemos de mucho tiempo. Nos enfrentamos a la posibilidad de iniciar la reanimación de un paciente o no iniciarla, de decidir no continuar con dicha reanimación luego de haberla iniciado, o decidir comenzar un tratamiento con ese paciente, pero sabiendo que no tiene posibilidades de sobrevida. Esta situación es muy estresante, porque pone en juego tanto el conocimiento científico que uno fue adquiriendo, como las creencias y o convicciones personales sobre el valor de la vida, el impacto de las discapacidades, nuestra propia historia personal y nuestra vivencia de la muerte. Para poder tomar una decisión vamos a analizar distintos aspectos del acto médico. ¿Cuál es la finalidad del mismo? Los distintos juramentos que fueron enunciados y reformulados a lo largo de la historia de la medicina hacen hincapié en la función del cuidado de la vida del enfermo. Si leemos el juramento hipocrático, o su versión modificada en la Convención de Ginebra de 1948, o parte de la oración de Maimónides, vemos que se hace fundamental eco en el respeto de la vida del enfermo, en su dignidad, en velar por su recuperación, interviniendo casi hasta en qué debería comer ese individuo para sanar. Esa función el médico la realizará bajo la luz de la sabiduría y la razón. En el hermoso texto de Maimónides también se hace referencia al cuidado del paciente, pidiéndole a Dios que lo ilumine para que solo vea al hombre sufriente, independientemente de su religión o condición, lo que habla de proteger y velar por la dignidad de la persona. Y le pide también que aparte de él la idea de que todo lo puede. Hay una tendencia a pedirle al médico que todo lo cure, que todo lo sane. También es un mandato aprendido en la Facultad de Medicina. Pero como vimos al principio de la presentación, el riesgo de que un neonato fallezca cercano al nacimiento es posible.
No siempre se puede conservar la vida, o a veces se podría, pagando un costo muy alto para ese paciente. Y la muerte es también parte del proceso de estar vivo. Por eso nos empezamos a plantear también que debemos acompañar tanto al paciente como a sus familias durante el proceso de morir. Para eso vamos a repasar algunos conceptos que debemos tener en cuenta para brindar la mejor calidad de atención a nuestros pacientes y a sus familias. La Declaración de los Derechos del Niño fue aprobada como un pacto internacional en noviembre de 1989 y adoptada por la Nación Argentina como ley al año siguiente. En su artículo 24 establece como objetivos el derecho de los niños al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de su salud. Los Estados parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. Por lo tanto, al plantear una estrategia de abordaje a un paciente, debemos tener en cuenta también cuáles van a ser los resultados para poder garantizarle el cumplimiento de sus derechos. ¿Qué es la calidad de vida? Es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en un contexto cultural y con un sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas o sus inquietudes. Se trata de un concepto que está influenciado por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con el entorno. En nuestro caso tendrá también que ver con la experiencia de esos padres, tanto individual como en la pareja, de sus creencias religiosas y cómo visualizan a ese niño en la familia que se está formando. Definamos futilidad. Se la puede definir como la intervención médica excesiva en un paciente que no tiene posibilidades de responder y evolucionar favorablemente por el gran deterioro y compromiso clínico que presenta. Esta es una definición médica de futilidad que resulta más fácil para el médico de evaluar porque lo hace en base a respuestas fisiológicas del niño a un tratamiento instaurado. Pero no solo implica un plan de tratamiento que no está funcionando en el mejor interés del niño, sino que esos tratamientos inefectivos pueden resultar cada vez más agresivos para estabilizar su estado clínico sin un pronóstico favorable, lo que conlleva a un análisis de costos y de calidad de vida. En caso de enfermedad incurable y terminal, el médico debe limitarse a aliviar los dolores físicos y morales del paciente, manteniendo en todo lo posible la calidad de una vida que se agota y evitando emprender o continuar acciones terapéuticas sin esperanza, inútiles u obstinadas. Asistirá al enfermo hasta el final, con el respeto que merece la dignidad del hombre. Es a veces muy difícil establecer el límite entre los tratamientos proporcionados y desproporcionados, entre la insistencia prudente en una terapéutica que podría ser eficaz y la obstinación en tratamientos que fracasan una y otra vez. Debemos ser prudentes para poder distinguir la decisión de renunciar al llamado ensañamiento terapéutico, o sea, ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo, por ser desproporcionadas a los resultados que podrían esperarse, o bien por ser demasiado gravosas para él o su familia. Y debemos tener la habilidad para comprender que parte del ciclo de la vida es la muerte,
y es nuestro deber poder acompañar a las familias y a los pacientes en el proceso de muerte digna. Una muerte digna es aquella en la cual el médico y todo el entorno que rodea al paciente terminal respeten la vida que termina, alivien el dolor, conforten y acompañen al paciente en sus últimos momentos. De ahí nace la medicina paliativa y sus unidades de cuidados terminales. El médico posee una verdadera responsabilidad hacia el paciente terminal y está obligado a instaurar todas las medidas terapéuticas que alivien el sufrimiento de la vida que termina. Surgen entonces los cuidados paliativos, que son una estrategia terapéutica para brindar al paciente gravemente enfermo y sin posibilidades de recuperación y a su familia asistencia para atravesar esa situación, identificando y tratando tempranamente el dolor y brindando soporte y contención a la familia, tanto físico, psíquico como espiritual. Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, las claves para el manejo de esta situación son respeto. Respeto por el momento particular e individual que está viviendo esa pareja y su hijo que falleció o está cercano a morir. Sabemos de la importancia del contacto íntimo, sobre todo durante la primera hora de vida entre ese bebé recién nacido y su madre, acompañada de su pareja, para generar un vínculo con ese hijo. Esto genera una impronta que va a marcar a estos padres en la capacidad de crianza. Estos padres tienen el derecho de cuidar a su hijo durante su corta vida y durante el proceso de la muerte. Ese bebé tiene el derecho de morir a UPA de sus padres, ya que ellos son los que mejor velarán por su bienestar. Debemos generar el espacio para que los bebés mueran acompañados de sus familiares, inclusive en esta época que nos atraviesa, donde se ha restringido tanto el ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Debemos permitir el ingreso de los abuelos, que serán un verdadero sostén para esos padres sufrientes. Tenemos que brindar información clara, concreta, sin rodeos ni tecnicismos y de manera calma, repitiendo la información las veces que sea necesario. Disponer del tiempo necesario también para hablar con los padres y con los familiares. Conocer el nombre del bebé. No hablar genéricamente de los bebés prematuros o los cardiópatas. Estamos hablando del hijo o la hija de una familia que se ve atravesada por este hecho desafortunado. Permitir la creación de recuerdos, facilitando que estos padres sostengan en brazos a su hijo, que lo bañen, que lo vistan, que elijan la ropa que le quieren poner. Permitir que cumplan con sus ritos religiosos, que se lleven recuerdos, fotos, la manta con la que lo cubrieron, la impronta del pie en un cartón de identificación de la unidad, su pulsera de identificación. El tiempo que los padres tienen para estar con su hijo es muy corto y por lo tanto es precioso. Si lo pierden y no lo comparten, no lo podrán recuperar. Entonces el equipo de salud debe hacer todo lo posible para que la familia no se arrepienta sobre cómo utilizó ese tiempo. Con respecto a lo asistencial propiamente dicho, se evaluará la necesidad de sedación en el caso que el paciente manifieste dolor o disnea. La sedación se debe ir titulando para evaluar cuál es la dosis que hace el efecto buscado. No se utiliza para provocar la apnea, aunque sea un efecto secundario. Se tiene en cuenta el principio del doble efecto, en el cual el bien obtenido, que es la calma del muriente, es mayor que el mal obtenido, la apnea. Se lo debe cubrir y vestir, como ya dijimos, y dejar junto a sus padres para que se sienta contenido. Debemos recordar que el contacto piel con piel genera sedación y analgesia, por lo que es una de las mejores estrategias terapéuticas siempre que la familia lo acepte.
Es muy importante solicitar la anatomía patológica del bebé para poder determinar la causa de muerte y así poder aconsejar para próximos embarazos el riesgo de recurrencia de la patología que provocó la muerte de este bebé. Pero principalmente para poder entender qué pasó con este bebé y poder desarrollar un duelo adecuado que les permita a estos padres seguir su proyecto vital. Tan importante como cuidar a la familia que pierde a un hijo es cuidar al personal que lo asiste. Tanto las enfermeras como los médicos coinciden en que el acompañamiento de estas familias es una de las actividades más desgastantes y estresantes de la atención en salud. Se ponen en juego experiencias propias cercanas a la muerte y al sufrimiento que suman estrés emocional. Se pueden desencadenar conflictos de valores y éticos que pueden generar angustia y esto llevar al síndrome de desgaste profesional o burnout, que se va a manifestar por afectación física con alteración del sueño, trastornos alimentarios, frustración, enojo, conflictos interpersonales con insatisfacción laboral, ausentismo, disminución de la calidad de atención. Todo el personal que trabaja en una maternidad debe recibir un seguimiento adecuado. Luego de un evento de muerte perinatal y sobre todo, se debe generar un lugar donde pueda descargar sus emociones y reciba el apoyo necesario. Debe recibir formación en ética clínica que le permita un mejor manejo y resolución de conflictos. Para asistir al personal, se deben brindar formación ética clínica y en resolución de conflictos, mediante talleres donde se pueda ejercitar. Brindar el espacio para debates interdisciplinarios, organizar grupos de seguimiento y apoyo al personal. Y favorecer el contacto a largo plazo con la familia genera bienestar en ambas partes, ya que la familia se siente recordada en un momento tan triste y es igual de importante para el personal saber que la familia guarda un buen recuerdo del grupo que lo acompañó. La muerte de un hijo al momento del nacimiento o cercano al mismo es un evento catastrófico que nos exige estar activamente presentes, acompañando a la familia para poder brindarle un cuidado respetuoso. Muchas gracias.